Bueno, que les bendiga, chicos. Bienvenidos a su clase de legislación fiscal. El día de hoy, pues, tenemos ya lo último, ¿verdad? Del tema que estamos viendo del ilícito tributario. Y mencionamos que dentro del ilícito tributario, pues, se podían cometer infracciones o podían, derivado de esto, podían constituirse también en delitos. Y vimos las infracciones según el artículo 69 del Código de tributario. Vimos las infracciones que tenemos ahí establecidas. Si no recuerdo, pues también les dejé una tarea del Código Tributario referente a estas infracciones, ¿sí? No recuerdo ahorita el momento de qué artículo les dejé, o si vieran todas las infracciones, ¿verdad? Pero sí, yo recuerdo que seguimos que trabajaran todas las infracciones para que en su examen, pues, estudiemos esto del Código Tributario, que va a ser parte de la evaluación que vamos a tener, ¿verdad? Conocer cuáles son las infracciones. Vimos que hay varias clases de infracciones, están las infracciones por omisión, que se hacen así, como dijo alguien, ¿verdad? Sin querer queriendo. Y están las infracciones por comisión, que sí sabemos y lo hacemos a propósito, ¿verdad? También vimos que están las infracciones instantáneas que se dan en el momento, las infracciones continuas, que media vez se cometió, seguimos haciéndolas y haciéndolas, ¿verdad? Constantemente. Vimos también que hay unas infracciones que se clasifican como simples y las infracciones complejas, donde al cometer esta infracción, pues afecta uno y otro impuesto. Yo creo que aquí nos hemos quedado el último día. Creo que habían puesto el impuesto sobre la renta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en el caso acá, bueno, del impuesto sobre la renta, se llama compleja porque, por ejemplo, en el caso del ISR, si la persona no pagó el impuesto sobre la renta, este impuesto pues está, digamos, de la mano o amarrado con el impuesto de solidaridad. Pues, por ejemplo, si una empresa no presentó el ISR, no presentó su declaración anual de ISR, posiblemente o seguramente va a afectarle con la presentación y el pago del ISO que tiene que efectuar en el siguiente trimestre. Entonces, si no presentó el ISR, ¿qué base va a usar para presentar y pagar el ISO? Entonces tendría problemas. Entonces, esa sería una infracción compuesta. Bueno, sé que ahorita estaríamos en esta clase, pues tenemos que repasar, ¿verdad? Solo vamos a ver lo último, ya que derivado de que con ustedes en la semana esta de septiembre, pues prácticamente toda esa semana no les pude dar clases, ¿verdad? Por los horarios que tengo con ustedes. Solo vamos a ver lo último que me interesa, ¿verdad? Que ustedes tengan, que es la clasificación legal de las infracciones tributarias. Clasificación legal de las infracciones tributarias. Y esto lo tenemos, está contenido en el artículo 71 del Código Tributario. Entonces, por ejemplo, acá pues va a ser necesario que leamos el artículo 71 y es muy importante, ¿verdad? Conocer cuáles son esas infracciones, sobre todo ustedes como futuros contadores, les va a ser muy importante que sepan qué infracciones puede cometer una empresa si hace tal cosa o si no hace tal hecho, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber alguna infracción que pueda cometerse. Entonces, vamos a ver en primer lugar, según el Código Tributario, tenemos entonces acá de primero,
el pago extemporáneo de las retenciones. Por ejemplo, acá en el caso de las retenciones que la empresa efectúa, si hace retenciones a otra empresa, pues esas retenciones que efectúa tiene que pues pagarlas, ¿verdad? A la SAT, no puede quedarse con ese dinero. Entonces, si la empresa se queda con ese dinero, pues lógicamente va a tener una infracción. Y esto según el artículo 91. Vamos a ver el artículo 91 del Código Tributario. Estamos acá, artículo 91 dice pago extemporáneo de tributos retenidos, percibidos y del impuesto al valor agregado. Dice quienes actuando en calidad de agente de retención o de percepción o contribuyentes del impuesto al valor agregado no enteren a las cajas fiscales correspondientes dentro del plazo establecido por las leyes tributarias los impuestos percibidos, o sea, recibidos o retenidos, o el impuesto al valor agregado, serán sancionados con una multa equivalente al 100% del impuesto retenido o percibido, o el pago resultante del impuesto al valor agregado. Si el responsable del pago lo hiciere efectivo antes de estar requerido por la administración tributaria, la sanción se reducirá en un 50%. Transcurridos 30 días hábiles contados a partir de la notificación del requerimiento, sin que el agente de retención o de percepción cumpla con la obligación de entregar los impuestos, se procederá conforme lo disponen los artículos 70 y 90 de este código. Vamos a ver qué dice el artículo 70. Dice competencia, cuando se cometen delitos tipificados como tales en la ley penal relacionados con la materia tributaria, el conocimiento de los mismos corresponderá a los tribunales competentes del ramo penal. Cuando se presuma la existencia de un delito, la administración tributaria deberá denunciar inmediatamente el hecho a la autoridad judicial penal competente sin perjuicio del cobro de los tributos adeudados al fisco. El pago del impuesto defraudado por el imputado no lo libera de su responsabilidad penal. El juez contralor de la investigación en los procesos que se discutan, obligaciones tributarias, deberá permitir que los abogados designados por la administración tributaria se impongan en las actuaciones judiciales y coadyuven con el Ministerio Público en la persecución penal. Bueno, acá pues nos habla entonces referente a la sanción que hay y que aparte pues en este caso al momento de no cumplir pues ya se convierte en un delito y en este caso pues la SAT ya tiene en su responsabilidad de denunciar y dar a conocer esto por medio de los tribunales. Incluso la SAT pues puede adherirse, ¿verdad?, en el proceso de juicio en contra de esta empresa para que pues, le impongan las sanciones correspondientes y eso pues no lo libera del pago de la multa. ¿Cuánto dijimos que era el pago de la multa? El 100%, El si 100. ya nos notificaron. Si no nos han notificado y lo pagamos, puede bajar al 50%.
¿Ok? Entonces, la multa, en el caso del no pago de un impuesto, es del 100%, ¿sí? Si no se paga el impuesto, pues la multa va a ser del 100%. Ahora, si el contribuyente va, en este caso, a la SAT y paga voluntariamente antes de ser requerido por la SAT, pues le pueden hacer una rebaja del 50% de la multa. Entonces, por decir algo, si el impuesto es de 1,000 quetzales, lo que tenía que pagar era 1,000 quetzales, pues la multa ¿de cuánto va a ser? ¿Cuánto sería la multa? 500. Bueno, 500 ya con la rebaja, ¿sí? Pero sin la rebaja, si no lo paga voluntariamente, pues la multa sería igual, ¿verdad? El 100%. Entonces, lo más que tiene derecho que le hagan esa rebaja, que les decía, del 50%, ¿verdad? También nos llamaba a leer lo del artículo 90, prohibición de doble pena, dice. Si la investigación que se... Sí, Solo que nosotros todavía estamos viendo la pantalla de PowerPoint. oh, perdón, vamos a ver, no les compartí, ¿verdad? ¿Cómo soy de egoísta, pues? Bueno, lo que les leí era del Código Tributario, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver el artículo 90. Dice non bis in idem. No recuerdo qué significa esto, ¿sí? Lo podemos investigar, ¿verdad? Dice, si de la investigación que se realice aparecen indicios de la comisión de un delito o de una falta contemplados en la legislación penal, la administración tributaria se abstendrá de imponer sanción alguna y procederá a hacerlo el conocimiento de la autoridad competente. No obstante lo anterior, si el imputado efectúa el pago del impuesto defraudado, ello no lo libera de la responsabilidad penal. Aquí no importa, o sea, por ejemplo, si se cometió un delito y es notificado a los tribunales y tiene una persecución penal, pues acá la empresa o la persona tiene que cumplir con el pago del impuesto, ¿sí? Y de las multas que tenga. Pero aparte, si fue un delito y va a tener una sanción, pues a menos que sea que se duplique, ¿verdad? No se puede duplicar si sería por lo mismo, ¿verdad? Si estuviera perseguido tanto por la SAT como por las autoridades judiciales, ¿sí? Entonces, en este caso, pues prohíbe una doble pena, ¿verdad? O una doble sanción. Vamos a regresar entonces. Entonces, este es el número 1. El número 2, tenemos acá la mora. Y esto según el artículo 92. ¿Qué es la mora? Ok, bueno, ahí está. ¿Se recuerdan que en el artículo 92, o qué era? Vimos que al inicio del artículo aparecía la leyenda non bis in idem. Ya Pedro nos hizo favor de investigarlo y dice, significa que una persona no puede ser juzgada 2 veces por la misma causa, ¿sí? Gracias, Pedro. Bueno, entonces el artículo 92 nos habla de la mora. Si la mora no es la prima de la fresa, ¿verdad? No voy a decir que la mora es la prima de la fresa. Vamos a ver, entonces, el código tributario que nos dice el artículo 92. ¿Y si están viendo el código tributario? Ok, bueno. Sí, profe. ¿Qué? Haceme favor, Pedro, leer qué dice de mora.
Artículo 92, mora. Incurre en mora el contribuyente que paga la obligación tributaria después del plazo fijado por la ley para hacerlo. La mora opera de pleno derecho. Sanción. En caso de mora, se aplicará una sanción por cada día de atraso equivalente a multiplicar el monto del tributo a pagar por el factor 0.0005 por el número de días de atraso. La sanción por mora no aplicará en casos de reparos, ajustes a determinaciones incorrectas o en determinaciones de oficio efectuadas por la Administración Tributaria, en los cuales aplicará la sanción por omisión de pago de tributos establecida en el artículo 89 de este Código. La sanción por mora es independiente del pago de los intereses resarcitorios a que se refiere este Código. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos establecido lo que es la mora, ¿sí? Aparte es la mora y aparte son los intereses, ¿verdad? Que están establecidos. Pues básicamente, pues, la mora, pues, es el retardo, ¿verdad? Que tiene el contribuyente en el pago de sus obligaciones tributarias. O sea, que la efectúa posterior a la fecha que está estimado hacerlo. Entonces, ese retraso, ese retardo, es lo que sanciona la ley, ¿sí? Y lo conocemos como mora. Vamos a ver el número 3. Entonces, a continuación, y es la omisión del pago de tributos. Y esto lo tenemos en el artículo 88. Vamos a ver entonces qué nos dice el artículo 88. Artículo 88. A ver, Fernando, ¿nos puede hacer favor de leer? El 88, ¿va, profe? Sí. La omisión de pago de tributos que constituye por la falta de determinación o determinación incorrecta de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo. Profe, no se puede quitar su cursor. Decretada por la administración tributaria siempre y cuando no falte de determinación o no constituya delito. Ok. Bueno, entonces tenemos acá lo que es la omisión, ¿sí? Y básicamente, pues la omisión es la conducta negativa del contribuyente en, digamos, de dejar de hacer o de dar lo que la ley tributaria le exige, sin que la misma, pues, constituya, digamos, un delito, ¿verdad? O un acto de defraudación, por decir algo. Entonces, a esto se refiere la omisión. Vamos a ver entonces, a continuación, el número 4 es la resistencia a la acción fiscalizadora. Resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria.
Vamos a ver, artículo 93. El artículo 93 dice resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria. Constituye resistencia, si están viendo, ¿verdad? Mi pantalla. Sí. Sí, ¿verdad? profe. Ok. Constituye resistencia cualquier acción u omisión que obstaculice o impida la acción fiscalizadora de la administración tributaria después de vencido el plazo improrrogable de 3 días, contados a partir del día siguiente de la notificación del requerimiento hecho llegar al contribuyente para presentar la documentación o información de carácter tributario, contable o financiero. También constituye resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria cualquier acción u omisión que le obstaculice o impida el acceso inmediato a los libros, documentos y archivos o al sistema informático del contribuyente que se relacionan con el pago de impuestos, así como la inspección o verificación de cualquier local, establecimiento comercial o industrial, oficinas de depósitos, contenedores, cajas registradores y medios de transporte, en los casos en que la administración tributaria deba requerir el acceso inmediato para evitar el riesgo de la alteración o destrucción de evidencias. Se consideran acciones de resistencia. 1. Impedir u obstaculizar las actuaciones o diligencias necesarias para que la administración tributaria pueda determinar, fiscalizar y recaudar los tributos. 2. Negarse a proporcionar información e impedir el acceso inmediato a los libros, documentos y archivos o al sistema informático del contribuyente, que se relacionan con el pago de impuestos necesarios para establecer la base imponible de los tributos y comprobar la cancelación de la obligación tributaria. 3. Negarse el contribuyente a proporcionar información referente a actos, contratos u otros hechos o relaciones mercantiles con terceros generadores de tributos. Número 4. No rehacer sus registros contables o rehacerlos fuera del plazo establecido en el presente código en los casos de destrucción, pérdida, deterioro, extravío o delitos contra patrimonio que se produzcan respecto de los libros, registros, documentos, archivos o sistemas informáticos. Sanción: multa equivalente al 1% de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante el último periodo mensual, trimestral o anual declarado en el régimen del impuesto a fiscalizar. Cuando la resistencia sea de las que se constituyen en forma inmediata, la sanción se duplicará. Si para el cumplimiento de lo requerido por la administración tributaria es necesaria la intervención del juez competente, se aplicará lo dispuesto a la resistencia a la acción fiscalizadora tipificada en el Código Penal. Entonces tenemos acá pues, lo que se considera, ¿verdad?, resistencia a la acción fiscalizadora. Básicamente, pues la SAT puede venir y fiscalizar cualquier empresa, ¿verdad?, o negocio. Lógicamente, pues tiene que notificarle, ¿verdad? Notificarle con anterioridad que va a ser fiscalizado, por ejemplo, sobre algún impuesto o algo determinado previamente, ¿verdad? Entonces tiene que haber una notificación de la SAT que va a ser fiscalizado. Esto es aparte de las visitas, digamos, visitas ordinarias o sorpresa que se realiza a veces la SAT. Normalmente a negocios que van pasando los auditores y entran a un negocio, por ejemplo, se identifican que son de la SAT y le preguntan pues, si está registrado, le preguntan por el RTU, si tiene facturas, y son verificaciones que hacen normalmente en negocios, ¿verdad? En comercios que están en la calle. Y para eso pues, no necesitan estar avisando. Básicamente estos avisos son a la hora de algún problema con algún impuesto, que quieran ver algo más específico, por ejemplo, con el ISR, declaración del IVA. Entonces, este es
En el caso de la resistencia a la acción fiscalizadora, vamos a ver el número 5, que está como en el incumplimiento de las obligaciones formales. Artículo 94. Y en el artículo 94, pues tenemos las infracciones a los deberes formales. ¿Alguien que quiera leer? Si quieren lo leo yo, profe. Ok, Jorge. Artículo 94, ¿verdad? Sí. Infracciones a los deberes formales, sanciones. Constituyen estas infracciones todas las acciones u omisiones que impliquen el incumplimiento de los deberes formales, conforme a lo previsto en este código y en otras leyes tributarias. Corresponden a este tipo de infracciones y se sancionarán como se indica las siguientes. Número 1, omisión de dar el aviso a la administración tributaria de cualquier modificación de los datos de inscripción del domicilio fiscal y del nombramiento o cambio de contador. Todo ello dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la fecha en que se produjo la modificación. Sanción, multa de 30 quetzales por cada día de atraso, con una sanción máxima de 1,000 quetzales. En ningún caso de la sanción máxima se excederá al 1% de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante el último periodo mensual declarado. Número 2, omisión o alteración de números de identificación tributaria, NIT, o de cualquier otro requisito exigido en las declaraciones de tributos, en documentos de importación o exportación, y en cualquier documento que se presenta o deba presentarse ante la administración tributaria. Sanción, multa de 100 quetzales por cada documento. El máximo de sanción no podrá exceder de 1,000 quetzales mensuales. En ningún caso de la sanción máxima excederá la suma del 1% de los ingresos obtenidos por el contribuyente durante el último periodo mensual declarado. 3. Adquirir bienes o servicios sin exigir la documentación legal correspondiente. Sanción, multa de 100% del impuesto omitido en cada operación. Si el adquiriente denuncia ante la administración tributaria a quien estando obligado no emitió y le entregó el documento legal correspondiente, quedará exonerado de la sanción. Número 4. No tener los libros contables u otros registros obligatorios establecidos en el Código de Comercio y las leyes tributarias específicas, o no llevar al día dichos libros y registros. Se extiende que están al día si todas las operaciones se encuentran asentadas en los libros y registros debidamente autorizados y habilitados. Si ello fuera necesario dentro de los 2 meses calendario inmediatos siguientes de realizadas. Sanción, multa de 5,000 quetzales cada vez que se fiscaliza al contribuyente. Esta sanción se aplicará sin perjuicio de la obligación del contribuyente o responsable de operar debidamente los libros o registros contables respecto de los cuales la administración tributaria constató su atraso. 5. Llevar o mantener los libros y registros contables en forma o lugar distinto de los que se obligan el Código de Comercio y las respectivas leyes tributarias específicas. Sanción, multa de 1,000 quetzales cada vez que se fiscaliza al contribuyente y se establezca la infracción. Número 6. Ofertar los bienes y servicios sin incluir el precio del impuesto correspondiente, cuando así lo establezca la ley tributaria específica. Sanción, multa de 2,000 quetzales cada vez que se establezca la infracción. 7. Omitir la percepción o retención de los tributos, de acuerdo con las normas establecidas en este código y en las leyes específicas de cada impuesto.
Sanción, multa equivalente al impuesto cuya percepción o retención se omitiere. Número 8, emitir facturas, tiquetes, notas de débito, notas de crédito, recibos u otros documentos exigidos por las leyes tributarias específicas que no cumplan los requisitos según la ley específica. Sanción, multa de 100 quetzales por cada documento. El máximo de sanción que podrá aplicarse será de 5,000 quetzales en cada periodo mensual. En ningún caso, la sanción máxima excederá del 2% de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante el último periodo mensual declarado. Número 9, presentar las declaraciones después del plazo establecido en la ley tributaria específica. Sanción, multa de 30 quetzales por cada día de atraso, con una sanción máxima de 600 quetzales, cuando la declaración deba presentarse en forma semanal o mensual, de 1,500 quetzales, cuando la declaración deba presentarse en forma trimestral, y de 3,000 quetzales, cuando la declaración deba presentarse en forma anual. Cuando la infracción sea cometida por entidades que están en total o parcialmente exentas del impuesto sobre la renta por desarrollar actividades no lucrativas, la sanción se duplicará. En caso de reincidencia, además de la imposición de la multa correspondiente, se procederá a la cancelación definitiva de la inscripción como persona jurídica no lucrativa en los registros correspondientes. Si el contribuyente presenta las declaraciones antes de ser notificado del requerimiento para su presentación, la sanción correspondiente se rebajará al 25%. No sé si alguien sigue. Pero quiero ver, es bastante. Pero realmente es bastante lo que tenemos Sí. acá en las sanciones por deberes, incumplimiento de los deberes formales, ¿sí? Si es necesario. Bueno, yo recuerdo que les había dejado esto de tarea, ¿verdad? Una de las tareas que les dejé, ya es poco, pero sí necesito que lo lean, por favor. Esto es importante, las sanciones que tenemos acá en este artículo. Es muy importante que ustedes lo sepan, ¿verdad? Y conozcan cada una de las diferentes sanciones, ¿sí? Básicamente, pues, todo esto forma parte de las infracciones, ¿sí? Que puede cometer una empresa y que se considera como resistencia a la acción fiscalizadora, ¿sí? Entonces, no podemos negarnos al momento, ¿verdad? Si ya está establecido, pues no se puede dejar de atender a alguien del azar, ¿sí? Si se identifica legalmente con respeto y todo, y nos va a hablar, pues no puede decir, miren, no está o no tengo los libros acá. Si a alguien se le ocurre decir, no tengo los libros, ya hay una sanción, ¿verdad? Vimos que hay una sanción por no tener los libros en el negocio. Hay dos opciones, o puede estar donde está el negocio, o puede estar en la oficina del contador, ¿sí? Esas son las dos opciones. Si no está ahí, pues van a decir, bueno, está en la oficina del contador. ¿Y quién es el contador? Entonces pueden ir con el contador y si no la tiene, ya es problema. Sí, Josué, ¿alguna consulta ibas a hacer? Profe, es que yo tengo una duda con la tarea así de cálculo. Dice que yo ya calculé, digamos, el monto, pero ya después de hacer los cálculos sobre la renta no me da lo mismo. O sea, digamos que, y hice mi cuadrito también para ver si me da la misma cantidad, pero me falta. Ajá. ¿En qué problema? En el primero. En el primero. Bueno, si querés, déjame chequearlo, ¿verdad? Que no tengo aquí a la mano lo de cálculo para verlo. Y me escribís, ¿verdad? O me mandás cómo te salió para revisar qué fue lo que hiciste. Y te indico ahí Es que qué usted error tienes. nos dio una fórmula que era, para sacar el monto era S es igual al capital, paréntesis 1 más I elevado a la N. Pero ahí me dio otra cantidad y yo estaba viendo las tareas anteriores cuando sacábamos el monto que era S es igual a R, paréntesis 1 más I elevado a N. Ajá. Elevado a N. Y lo dividíamos dentro de 1 más I. Yo no sé. No, ahí tienes que trabajar con la fórmula que les di para encontrar el monto a interés compuesto. No sé si viste en la plataforma, les escribí
y les avisaba, ¿verdad? De ese cambio que tenían que ver ustedes para trabajar esa tarea. Bueno, aquí está la información de la tarea 8, ¿verdad? Donde puse después las observaciones, ¿sí? Y les decía que en el problema 1, 3 y 4, les puse que leyeran cada problema con atención, porque en cada problema, pues como que había 2 problemas en uno, ¿sí? Entonces, en primer lugar, teníamos que calcular el monto a interés compuesto. Y la fórmula que tenemos que usar ahí va a ser esta fórmula que está acá, ¿sí? No tenemos que, la fórmula que me estás diciendo, que creo que es una forma de anualidades, ahí te da pide una renta. O sea, no tenemos que trabajar con esa fórmula porque aquí no tenemos renta, ¿sí? La renta es lo que vamos a averiguar al final en cada problema. Entonces, tenemos que trabajar. En el caso, si la tasa de interés es anual, trabajamos con esta fórmula. S es igual al capital multiplicado por el factor 1 más I elevado a N. ¿Cuándo es tasa de interés anual? Creo que en el problema, el último, el 4, creo que tenemos capitalización semestral. Entonces, en ese último problema, o número 4, aplicaríamos primero calcular el monto con esta fórmula, 1 más J partido M elevado a M por N. Entonces, por ejemplo, el monto que lleguemos ahí, ese va a ser el monto que vamos a tomar para poder trabajar y determinar ya la renta, que sería el paso 2. Les puse aquí inciso B. Luego con el monto, el valor del monto encontrado, trabajar y encontrar la renta anual o semestral o como nos la pidan, ¿verdad? Y luego, si nos piden, pues hacer cuadro, hacemos el cuadro de amortización. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Por ejemplo, acá, en el problema 1. Entonces, una empresa obtenía un préstamo de 300,000 que devenga el 15% anual de interés y debe cancelar en 4 años. ¿Sí? Esa es la primera parte. Sobre esa parte hay que calcular el monto, ¿sí? Con la fórmula que les escribí ahí. Entonces, tenemos acá el capital son 300,000. La tasa de interés I es igual a 0.015 y el tiempo son 4 años. ¿Qué buscamos? El monto, ¿sí? El valor de S. Ya cuando tengamos el monto, ese monto es el que vamos a utilizar para encontrar la renta. Ya para la segunda parte del problema, y ya vamos a trabajar con la fórmula de renta